Carlos era una persona que era un adelantado a la época, y hoy te lo hablo, uno va tomando conciencia de lo que hizo justamente con el tiempo. Y lo justifico. ¿Por qué? Porque él manda a patear a 5 jugadores, de los cuales 4 nunca habían pateado un penal en su vida. ¿Vos, Ledesma, Villarreal? Sí, y Burdizo. Y Schiavi. Patea el flaco y Lux la cachetea. ¿Viste? Le adivina el palo. O sea, tenía una noción. Después nosotros 4 nunca habíamos pateado, no adivinó un palo. ¿Qué vas a estudiar? Pero, a ver, Carlos, en una semifinal de Libertadores contra River, en un estadio completamente lleno, porque era la primera vez que se jugaba sin público, tomar esa decisión, extraordinario. Buenas, ¿cómo estamos? Hoy un nuevo programa de charla de vestuario, episodio 8. ¿Cómo estás, amiguito? Hola, Kiri, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo Tenemos un nuevo invitado. Nuevo invitado. ¿Querés repasar la carrera un poquito? ¿Dónde jugó o lo dejamos para que la gente haga memoria? Me dijeron que enfrentó a Messi, a Ronaldinho, jugó con Tevez. Tiene un par de remeritas también de ellos. Algo, ¿no? Bueno, presentalo vos. Pablo Álvarez. Hola, chicos. ¿Está bien, querido? Pablito, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? De primera, con calor, pero lindo. Vamos Se lleva. ¿Me puteaste un poquito con el tránsito? Sí, boludo, no sabía que quedaba tan lejos, chabón. Tan lejos. Pero bueno, nada, ya estamos. Dando la palabra. Ya estamos acá. ¿Te diste la palabra? La palabra es sagrada, siempre, desde siempre. Muy bien. ¿Y seguís ligado con el fútbol o poco? Ahora poco, estuve trabajando muchos años, desde el momento que tomé la decisión de retirarme, en una empresa que representaba jugadores, mucho tiempo, hasta hace un par de meses, siempre vinculado al fútbol y sobre todo al sector juvenil. Pero ahora estoy en un impasse, quiero parar la pelota y tratar de volver a disfrutar un poco con la familia, con amigos. Era un trabajo que tenía una vorágine muy complicada y no quería volver a estar 24/7 dependiendo solamente de algo. Y ahora esta parte que sos, que estás un poco en la televisión y todo eso, ¿cómo la vas llevando? Y sí, la verdad, estoy trabajando en Fox ahora y la verdad es mucho más cómodo, son muchas menos cargas horarias, exacto, me lo puedo dosificar y manejar y la verdad lo vengo llevando bien y me siento súper cómodo. ¿Y el retiro te influyó la pandemia? Porque vi que te retiraste en esa época. Sí, fue el factor gran protagonista de que tome la decisión. Yo no venía jugando con la continuidad que hubiese querido ahí en Arsenal, y faltando 6 meses de contrato, que mi contrato vencía en junio del 2020, en diciembre tomo la decisión de hablar con Humbertito Grondona y decirle, bueno, sí, ya está. Hasta acá estoy. Sí, no te puedo dar más, ustedes tampoco me pueden dar más a mí, que sea unánime y terminemos bien. Y bueno, después de eso vino la pandemia, en febrero, marzo vino la pandemia y bueno, fue más realidad que esta. Y recién contaste que estuviste ligado viendo inferiores. Vamos a empezar por ahí de tu carrera. ¿Cómo es ser jugador de inferiores de Boca? ¿Te prepara para lo que te va a venir? Sí, a ver, más allá de que si te prepara, influye muchísimo los entrenadores o los formadores que vas teniendo en esa etapa de aprendizaje. Tuve a los mejores o tuve excelentes formadores que me han preparado para que mi adaptación a la profesionalidad sea súper rápida. Claro. ¿Y con quién compartiste inferiores? Porque sos categoría 84. Soy categoría 84, bueno, esa categoría
de Boca estuve con Carlitos Tevez, con Franco Cángeles, con Gastón Sangoy, Matías Silvestre. Jugaban un poquito de eso. Sí, teníamos una categoría que era era fuera de... En serio, sí, era una cosa extraordinaria. Nosotros le dábamos la pelota de mitad de cancha, yo no la pasaba nunca, no la pasé nunca tampoco, pero ellos de mitad de cancha hacia adelante era un choreo. Pero Un choreo. ponele, cuando vos estás, no sé, una categoría chica, ¿te das cuenta que Tevez va a llegar a ser lo que es Tevez? Sí, ya de chico era algo que llamaba mucho la atención por su potencia, por la parte física, cómo manejaba el cuerpo y después, obviamente, en lo que es técnica, siempre la tuvo. ¿Y vos? Uno se va preparando, va midiendo, va diciendo, che, yo verdad que me veo bien, vas comparándote con otros jugadores, vas escuchando lo que dicen de lo que es jugar en primera, o hasta que no llegás nunca te das la idea, siempre está en duda. A ver, en mi cabeza desde muy chico no tuve un plan B, era querer ser jugador profesional. No tuve un plan B y no, o sea, Y nunca pasó por ahí. Nunca mi cabeza se cambió, siempre el objetivo fue súper claro. Y me lo tomé con esa seriedad de chico, ¿no? A ver, si bien tuve la posibilidad de salir y demás, pero también me privé de un montón de cosas. Claro. Pero el privarse de esas cosas era justamente tener la cabeza enfocada al objetivo. Hablando de estos formadores, no sé, por ejemplo, no lo quiero dejar de nombrar, a Ever Mastrangelo. Yo jugaba de lateral por izquierda o lateral por derecha y sobre todo él me asentó en el sector izquierdo y para sentarme en el sector izquierdo durante muchísimos meses, después de cada entrenamiento, nos quedábamos una hora y media Justo te iba a preguntar eso. a un paredón y darle con la zurda. Zurda, quedarme, tirar centro, perfiles, encerrar. Y eso me dio ser polifuncional y darle un montón de herramientas a muchísimos entrenadores y poder adaptarme a cualquier sistema. ¿A Totalmente. Yo jugar por los lados? nunca tuve problema de perfiles, pero Siendo derecho. fue justamente por eso. No es que, Claro. bueno, se trabaja. Casualidad. ¿Tiene algo que ver que vos cuando estás llegando a primera en el club está Clemente Rodríguez, que también siendo derecho, estás acostumbrado a ser lateral izquierdo? Sí, no sé, un día Carlos vino a ver un partido, o estaba viendo un partido de quinta división, Boca River, en Casa Amarilla, y después de ese Boca River me vino el profe Altieri, el ayudante del profe Santela, Claro. y me vino a decir, bueno, Pablo, a partir de mañana, no me acuerdo bien el día, empezás a entrenar con el primer equipo. Y ahí empecé a entrenar con el primer equipo y salté de una quinta división a la reserva, porque, vuelvo a insistir, los partidos preliminares son súper importantes, o por lo menos a nosotros aprendimos muchísimo de eso. La atmósfera, las dimensiones de la cancha, los segundos tiempos, jugar con las canchas prácticamente llenas. Sí, me imagino un clásico, la cancha que está al 100. Sí, por eso. Vas mamando y aprendiendo y absorbiendo un montón de cosas que cuando llegás a primera división ya la tenés incorporada. Y el técnico de primera no tiene tiempo de prepararte o de entrenarte esas cosas. Ya venís incorporado y le das un montón de facilidades y herramientas al entrenador. Y a vos te toca, no sé si debutar o primeros partidos, aquel famoso partido en Rosario que Boca está mezclando la Copa en La Copa Libertadores. la Bombonera y van a jugar todos chicos. Claro, festejábamos la Copa Libertadores, la obtención de la Copa Libertadores del 2003 y bueno, faltaba un partido para terminar el campeonato local. Ya obviamente no peleábamos por nada y demás y bueno, Carlos toma la decisión de que no solo yo, sino que muchos chicos debutáramos ese día
Y bueno, ahí empieza... Hay que jugar. Hay que jugar. Y bueno, nada, más allá del resultado, que es algo anecdótico, quedó como que jugaron los chicos. quedó como que debuté en la cancha de Rosario Central. ¿Te acordás de la primera charla con Carlos? O algo que digas, mira, esto me quedó mucho, el primer contacto que tuve con el técnico, él hablaba mucho con los chicos cuando llegaba. Él era una persona de muy pocas palabras, porque su presencia transmitía un respeto total, pero también se acercaba mucho a los chicos. Claro. Era muy paternal en ese sentido, más allá de lo futbolístico, sino que preguntarte cómo estaba tu familia, si realmente si necesitabas algo. Carlos se ha comportado muy bien para conmigo, muy agradecido yo estoy. Y cuando ya pasando y entrando en la carrera, ¿qué te acordás de la serie cuando ven que les toca River? ¿Cómo es ese vestuario? ¿Van viendo los cruces? Che, nos vamos a enfrentar. Mirá, siempre los Boca River eran algo en especial. Más allá del contexto que porque fue una semifinal de Libertadores y demás, uno ya venía con un pasado de varios clásicos de reserva, de inferiores, de los clásicos en Mar del Plata. Claro. Entonces uno ya se iba preparando para lo que le podía llegar a venir, más allá de que uno era obviamente chico, joven. Obvio. Y más, me toca jugar ese clásico con 3 partidos en primera. Y después tomar la gran responsabilidad que me da Carlos de ir a patear un penal, que no estaba en los planes de nadie. Entré por Guillermo para aguantar el partido. Y entro para aguantar el partido porque había hecho el gol Carlos, ya pasábamos, y Nasuti. Y hace el gol Nasuti sobre el final, que eso deriva a que vayamos a penales. Y bueno, nada, después toda la película que fue el tema. ¿Y lo pedís patear o lo arma? No, está loco, ¿qué lo voy a pedir patear? Lo más cerca que tuve de una pelota parada era atrás de la mitad de la cancha. No, a ver, Carlos era una persona que era un adelantado a la época, y hoy te lo hablo, uno va tomando conciencia de lo que hizo justamente con el tiempo. Y lo justifico. ¿Por qué? Porque él manda a patear a 5 jugadores, de los cuales 4 nunca habían pateado un penal en su vida. ¿Vos, Ledesma, Villarreal? Sí, y Burdizo. Y Schiavi. Patea el flaco y Lux la cachetea. ¿Viste? Le adivina el palo. O sea, tenía una noción. Después nosotros 4 nunca habíamos pateado, no adivinó un palo. ¿Qué vas a estudiar? Pero, a ver, Carlos, en una semifinal de Libertadores contra River, en un estadio completamente lleno, porque era la primera vez que se jugaba sin público, tomar esa decisión, extraordinario. Extraordinario. ¿La decisión de patear como pateás? O cuando pateás el penal, ¿qué dijiste? ¿El camino antes de que yo pateara así? No, a ver, me improvisé. Sí, voy, obviamente, digo, bueno, abro el pie fuerte hacia la izquierda y bueno, me sale medio al medio. Yo no lo quiero ver, lo veo una vez más y pega en el travesaño, así que déjalo. ¿Estabas muy nervioso en el momento, verdad? A ver, nervioso. Estaba, sí, una mezcla entre cagazo, nervios. Era una responsabilidad muy, muy grande. Cuando la pelota entra y se escucha, claro, se escucha solamente el grito nuestro dentro de la cancha. Sí, de los hombros se me cayeron un par de kilos. Igual tenés una inconsciencia cuando vas a patear, porque si no, no pateás. Inconsciencia total. Pero bueno, también la personalidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque después de muchos años tengo la posibilidad de juntarme con Carlos, estábamos tomando un café y le dije, Carlos, te voy a hacer una pregunta, me la vienen haciendo hace 20 años. ¿Por qué me diste la posibilidad de ir a patear ese penal? Se baja así los lentes y me dice, eras uno de los pocos que me estaba mirando a los ojos. Mira. Después de 20 años. Me contesta algo así. No sabía si ponerme a llorar, abrazarlo, reírme. Extraordinario, Carlos. Extraordinario. Pero se fijó por eso, Y te digo la respuesta que me dio. Lógicamente te leyó que estaba capacitado, sí. Y después, cuando te nombran la lista,
¿Tenés alguien que te va a dar una charla de patear tranquilo? No, nada, es que no nos dio el tiempo tampoco. Esto es muy fugaz, ¿no? El Porque tiempo fue ahí, todo, adrenalina. fue todo muy, Sí, muy vamos. voraz. Además, cuando él da la charla, obviamente todos sorprendidos porque nos manda a patear a mí y a Ledesma, entonces nos mira y nos dice, ¿qué? ¿No se animan? Sí, que no me voy a animar, sí, dale. Y ahí arrancamos para el centro de la mitad de la cancha. Claro. Fue súper rápido todo. Sí, no te da tiempo a pensarlo. No. ¿Qué ventaja tiene? Me acuerdo de decir, bueno, Boca tuvo siempre una atajadora de penales. En ese caso estaba el Pato. Uf. ¿Qué seguridad te da que un arquero se ataja penales y decís, bueno, yo sé que uno va a atajar? Sí, una tranquilidad. Vos que una transmitía tranquilidad. una Sí, seguridad. más allá de lo que transmitía el Pato para los de afuera, nosotros sabíamos que el Pato Que uno iba- te tapa. No, uno te quedaste corto, que dos, tres te tapaba. Dos, tres te atajaba. ¿Practicaban en los entrenamientos? Jamás. Yo nunca pateé un penal. Nunca. No pateé nunca una pelota parada ni siquiera. Y después un poquito vamos a algo un poquito peor. ¿Qué te acordás de haber jugado la final de ida con 11 Caldas? La de ida que en cancha de Boca. Porque la ida te toca jugar. Sí, la de ida me toca jugar en cancha de Boca. De hecho, jugamos bien. Sí. Yo considero que la perdimos ahí. Pero Lo que atajó. lo recontra cagamos a pelotazo. Y sacó todo de Nao. Claro. Todo. ¿Había algo todo. psicológico, crees, de haber tanto desgaste, tensión, haber jugado porque era Y una, con una- River, con River fue una final adelantada? Y sí, con lo de Con River. dos fue- finales jugaron ustedes. Claro, con lo de River creo que no nos desgastó. Mucho. En la parte física, en la parte psicológica, pero después hicimos un partido súper correcto. Lo expulsan a Carlos, que la verdad lo sentimos mucho. Y después, bueno, allá en Colombia, vos fijate que vamos a penales. Y el Pato se ataja 3, 4 penales, 3 penales. Sí, y nosotros y no alcanza. nosotros ramos todo. Es Todos. increíble. Entonces vos decís, che, loco, la moraleja no me gustó en este caso, Claro. no está buena. Claro. Claro. Pero bueno, eso es lo que transmitía el Pato, la seguridad que nos daba desde el fondo. De que atajar. Igual me salté una parte. Porque vos siendo un chico y después de definir la serie, de patear la serie, ¿cómo es la noche de ese chico que tiene 3 partidos en primera? Supongo Y que la- hay festejo, pero. Sí, y a la ver, vida. la noche fue linda, pero bueno, ya de inmediato había que pensar en lo que venía, que era súper importante. Una mini anécdota, volvemos a Casa Amarilla, o después de festejar y demás. Yo vivía con mi viejo todavía. Y lo llamo a mi viejo de Casa Amarilla, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sé, que era la madrugada seguro, y le digo, Sí, che, por pa, favor. venime a buscar, boludo, que quiero ir a dormir a casa. No me quería quedar a dormir ahí. Bueno, dale, ahora te voy. Y cae, no sé, a la hora. Mis viejos son de José León Suárez, hasta la Boca. Y después de la Boca Fueron de vuelta. a Suárez. Y en el auto me venía diciendo él que no vio el penal. Que no vio porque cuando dan la lista, ¿Y cuando te escucha? sí, y escucha que uno de los que pateaba iba a ser yo, sale puteándolo a Carlos y salió a caminar. Salió de la casa y bueno, la anécdota dice que cuando escuchó el gol volvió corriendo Sí, lo había y festejado. demás. Y en el auto me venía diciendo, boludo, ¿vos sos consciente de lo que acabas de hacer? Y yo estaba muerto. Dale, pa, llévame a casa, déjame No echar la quiero hablar pelota. más. Déjame, Quiero mañana dormir. hablamos. Y nada, uno, como te dije antes, va tomando dimensión de lo que pasó a medida que va pasando el tiempo. Todavía la gente te lo sigue reconociendo, te sigue pidiendo una foto y ese recuerdo quedó muy marcado en el hincha de Boca. Y, Pablito, hoy se habla mucho de. Bueno, hoy la moda está la palabra que antes se usaba como mística. Hoy está aura, el aura de los equipos. En ese momento Boca era un equipo súper ganador. Quizás hoy no está a la misma altura que ese Boca que ganaba copa tras copa. Los clásicos por lo general siempre ganaba Boca. Era un equipo que sabía que era muy difícil ganarle. Que siempre tenía una más o siempre iba a sacar alguna más. Hoy por hoy, vos en ese momento, ¿se sentía eso, ese convencimiento? Decías en los compañeros, que si podés explicarlo, si existe. Mirá, existir existe, pero también es un contagio, va todo, todo pasa por algo. Y es un conjunto de cosas que se tiene que dar. Principalmente, plantel, cuerpo técnico, dirigencialmente y la gente. Cuando todo eso Unido. está todo
está todo firme, es imposible que salga mal. Y después sumale de tener a un grandísimo entrenador, pero tener compañeros que a mí me han educado futbolísticamente, porque entré a un vestuario siendo muy joven, con jugadores que lo han ganado absolutamente todo y que tenían ese hambre de gloria, ese hambre ganando, de querer seguir ganando cosas, te terminan contagiando. Entonces, ante eso es obviamente que engranás y vas hacia adelante. Y después cuando te vas de ahí a jugar a Estudiantes, ¿es por un tema de que querés agarrar ritmo? Sí, porque si bien en Boca tuve la posibilidad de ganar títulos, Libertadores, Intercontinental, Sudamericana, Campeonato Local y demás, siempre en Boca fui una alternativa. Claro. Nunca fui un titular indiscutido. Y ya tenía 22 años y quería la ansiedad de jugar, ¿no? Y quería jugar. Y entonces estábamos en una gira en Japón, con el Coco Basile, ya de entrenador, y el Coco viene a mi habitación y me dice que cuando volvíamos iba a volver a Ibarra, iba a estar muy tapado, que compra Curpovisa del otro lado, que había hablado con Merlo, que estaban Estudiantes, que Estudiantes iba a jugar Copa de Libertadores, que me iba a venir bien. Y la verdad me habló muy bien, me habló con una paternidad, fue una charla muy futbolera y lo tomé súper bien. Le dije, sí, dale, me voy a Estudiante a querer ser yo el protagonista. Te convenció totalmente. Y fui a Estudiante y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, porque más allá de que conseguí un club extraordinario y me ha adaptado la gente de una manera extraordinaria, salimos campeones. Claro. Salgo campeón siendo el protagonista que yo quería y ganándole la final justamente a Boca. Entonces se cerró todo. Ahí pasaste a otro club que también tiene mucho eso del tema de la mística, y aparte tenía Perón. Y volvía todos emblemas. Y volvía Sebastián, se anunciaba Simeone como entrenador, que de hecho tengo una mini anécdota. Nosotros cuando quedamos afuera de la Copa Libertadores con San Pablo por penales en Estudiante, volvemos al vestuario, obviamente tristes y demás, que era el primer partido de Simeone. Sí. Después del Mundial, eso, ¿no? Y cuando estamos en el vestuario, obviamente todo medio caído y demás, el Cholo nos dice una frase: recuerden este momento porque el campeonato, ahora cuando empiece el campeonato vamos a ser campeones. Es creer o reventar, y salimos campeones. ¿Verdad? Es creer o reventar. ¿Cómo te acordás de lo primero que te dirige el Cholo? ¿Qué mensaje te daba? A ver, como técnico. El Cholo como entrenador, extraordinario, porque también un adelantado a la época. Él fue el gran protagonista que mi adaptación al fútbol italiano sea súper rápida. Yo llegué a Italia un miércoles y el sábado debuté con el Inter. ¿Por qué te digo esto? Porque durante el tiempo que estuvo con nosotros, todos los trabajos con el profe Ortega, con Vivas, con Nelson, la verdad los trabajos eran con una intensidad de trabajo que yo no la conocía y que me ha sacado un jugo terrible el profe en la parte física. ¿Ya te dejaba el 100 en el entrenamiento? No, pero el 110 claro. y estar en todos los más mínimos detalles, en las comidas, en los cuidados extra futbolísticos. La verdad, el Cholo nos ha enseñado un montón de cosas que para ese momento o yo por lo menos como futbolista no lo entendía. Claro. Y a sumarle el valor agregado de que llegó Sebastián como estandarte, que bueno, nada, Sebastián terminó de potenciar a todos a todo lo que rodeaba lo potenciaba Sebastián. Eso te iba a decir.
sin duda de su juego y de su palabra te potencia, pero ¿qué mensaje bajó como club? O sea, el chabón vuelve después de 10 años a su casa, supongo que baja un sentido de pertenencia. Sí, el sentido de pertenencia nos los inculca y Estudiantes te adapta, te absorbe esa mística, te absorbe esa familia, esa unión que es Estudiantes de La Plata. Yo venía de un club que con otra forma de manejarse, con mucho más en infraestructura, mucho más grande, y llegué a un humilde Estudiante de La Plata que me terminé recontra encariñando, y poder salir campeón con un club y siendo aún protagonista es una sensación para un jugador de fútbol, creo que única. ¿No? Muy familia. Muy familia. Vos vas a la gente a la cancha a ver a Estudiantes y vos te cruzás con todo tipo de generaciones, con el abuelo, con el padre, con el hijo, con el nieto, y es algo muy lindo de presenciar eso. Mucha escuela, una Y escuela. el partido con Gimnasia, ¿cómo te acuerdas la preparación de aquel partido tan histórico? A ver, el partido de Gimnasia termina siendo una frutilla en el postre, pero nos damos cuenta en el final. ¿Por qué? Porque nosotros salimos campeones. Pero salir campeón y ganándole el clásico a tu eterno rival por la magnitud de lo que se ganó, no solo quedaste en la historia del fútbol de Estudiantes, sino que quedaste en la historia del fútbol argentino. Fue algo muy lindo. Cuando muy hay esa lindo. diferencia, en ese caso, la diferencia se fue notando a medida que fue pasando el partido y haciendo goles, ¿no? Hay un momento que dicen, che, vamos a parar un poco, o porque. No. Es más, erraron un par de goles más, podría haberle terminado peor el partido. Olave sacó 3-4 bolas de gol seguro, y vos tenías a Sebastián que dentro de la cancha te comía la cabeza, vamos a hacerle 10, pero si vamos a podía hacerle hacerle 10, 15, vamos a hacerle 10, vamos a hacerle 10, y vos que te subías a esa moto y vamos a hacerle 10. Lo vieron sufrir a los rivales, en el momento decías. Estaban la muertos, pasando sí, la horrible, estaban pasando como el orto, la verdad la estaban pasando súper mal. La estaban pasando mal, Gou sobre todo, que en un momento dado vino a apretar de 9 y le dijimos, anda para allá, dale. Metete. Sí, es un papelón lo que está haciendo, dale. Claro. Ya está. Es un partido que debe quedar y te debe quedar en la retina y te debe quedar en cada momento. A ver, más allá de que uno se lo recuerda y obviamente uno se le dibuja una sonrisa automáticamente, creo que quedó muy marcado en la gente. En la gente porque Sí, no se olvida más. Hay una bandera. Claro, por hay eso. una bandera gigante que dice el 7-0 no se olvida más. Pero vuelvo a insistir, no solo ganaste el clásico con esa contundencia, sino que ese año vos saliste campeón. Y corriendo de atrás. ¿Entendés? El campeonato es una Eso película, es una historia. Es un valor agregado que es extraordinario. ¿Es verdad ese vestuario de que les muestra una película antes del partido? Sí. Sí. Todos los mitos que se hablan alrededor de Estudiantes de La Plata, puedo confesar que el 90% son reales. Mirá. Son reales. Y la final cuando, si no me equivoco, le ganan a Arsenal y se va al desempate. ¿Cómo se prepara ese partido? Ir a cancha de Vélez. A ver, se preparó como... Debe ser diferente una final. Sí, a ver, nosotros el gran objetivo queríamos campeonar y corríamos de atrás y todo el tiempo lo mirábamos a Boca ahí y teníamos un hambre de gloria y Boca se duerme y dijimos, esta es nuestra posibilidad y fuimos en busca de ella. A ver, tengo una mini anécdota con el Tano Ortiz. Con el Tano íbamos todos los días a entrenar juntos desde Caballito hasta La Plata. Íbamos, no sé, una semana en cada auto para que Los dos sea... inferiores de Boca. Los dos inferiores de Boca. Y cuando íbamos, los días previos al partido, en la concentración y en el viaje, me decía todo el tiempo, bueno, Pablo, mirá,
Martín Palermo va a amagar el primer palo y va a ir al segundo, me tenés que cerrar. Sí, Tano, sí. Íbamos a comer, agarraba el salero. Pablo, Martín va al segundo, sí, Tano. Y así durante todos los días. ¿Cómo viene el primer gol de Boca? Martín amaga el primer palo, va al segundo y hace el gol. Me cabecea ahí adelante mío. Me quería matar. El Tano me quería matar. No obstante eso, después del gol, me expulsan. Claro. Me expulsan a mí y expulsan a Ledesma. Me lo llevo a Ledesma. Claro. O sea, no me podía ir solo. ¿Eran amigos? Sí. ¿Se llevan bien? Sí, buena onda, pero bueno, ahí adentro. No, por eso te digo, Te desconozco a vos, te desconozco a vos. Se termina todo. Sí. Bueno, me voy al vestuario. Estoy en el vestuario esperando. Lo dejé al equipo con un hombre menos y irresponsable en el gol. Vienen los jugadores al vestuario, clac, 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 viste, vas escuchando los tapones, al grito de ¿dónde está que lo mato? ¿Dónde está que lo mato? Era el Tano Ortiz. Y yo estaba ahí en el vestuario con Pocho, el utilero, y le digo, boludo, escondeme porque me arruina, me mata. Bueno, agarramos unos tachos azules que habían, sacamos las bebidas, me meto ahí, me ponen el hielo, todo. Y yo lo escucho al Tano que entra al vestuario, patea una puerta. ¿Dónde está? Lo voy a matar. Yo había desaparecido. No, Tano, ya se fue, tranquilo, ya se fue. Bueno, moraleja de todo esto, salimos campeones. El partido, después de esa expulsión, tomó un giro total y rotundo para el lado de Estudiantes, porque Estudiantes fue a jugar con 3 atrás, con Marco Angeleri de último, empezó a encontrar la pelota, empezó a encontrar los espacios y lo empezó a atacar hasta que lo termina dando vuelta. Y la moraleja que quiero decir es los dos en la mitad de la cancha abrazados y el Tano diciéndome, gracias a vos vos lo diste vuelta. La verdad, sí, es algo. Se te dio vuelta espectacular. Fue algo muy lindo. Vinieron corriendo de atrás ese torneo y encima empiezan perdiendo el partido también con Boca. Sí. Y también lo dan vuelta. Sí. Todo el tiempo ante la adversidad. Siempre lo dábamos vuelta. Una resiliencia constante. Y después cuando ves que... ¿Por qué te vas de Estudiantes? Porque después Estudiantes sigue bien parado durante unos años. Me voy de Estudiantes porque viene una oferta que no le podía decir que no en la parte económica. Yo con 23, 24 años, ir al fútbol italiano, a Europa. Empezar a codearme con un fútbol que sentía que estaba preparado e insisto que Simeone fue el gran protagonista de esa adaptación que sea súper rápida y bueno, aparece Catania y es el club donde jugué 6 años, es el club donde más partidos jugué de toda mi carrera y un club que tiene una presencia muy importante en mi historia. ¿Cómo es ese Catania de que hay más argentino que en Argentina? Sí, a ver, cuando llegué yo, no había tanto, éramos 2. Había que adaptarse ahí. 3. Éramos 3. Yo llegué con Matías Silvestre y estaba Mariano Isco. Estábamos los 3. Y bueno, nada, empezamos a andar bien, cada año un poco mejor, le empezamos a abrir la puerta a muchos compatriotas y empezamos a dejar de pelear el descenso a querer ser protagonista o entrar en alguna copa, ya sea en la Europa, que estuvimos a un punto con el Cholo de haber hecho un milagro y haber revolucionado una ciudad que toda su historia peleó. ¿Descender o ascender? Sí, peleó ahí siempre la categoría. El Cholo cuando pasa de Catania ya había pasado por River, ¿no? Ya había pasado por River, sí. Del Cholo, cuando se va de Catania, agarra Atlético Madrid. Y bueno, hoy en la actualidad. De hecho, hay una transformación de Simeone como técnico. Dicen mucho que pasó con River, creo que queda eliminado con River con San Lorenzo. Que se lo juzga por ofensivo, por extremadamente ofensivo. Creo que es un cambio que pone, no recuerdo bien si saca Rosales o Alexis Sánchez. Por Rosales por Augusto Fernández. En vez de cerrar el partido. Y después en Catania supuestamente se hizo un técnico, no sé si
defensivo, pero sí un técnico más especulador o como que se armaba más de atrás hacia A adelante. ver, yo creo que un entrenador se va adaptando obviamente, más allá de la idea que pueda llegar a proponer, te tenés que adaptar a los jugadores que tenés. En ese momento nosotros, el Catania, éramos un equipo muy agresivo en la parte defensiva, con mucho potencial en la delantera. Entonces, la transición de defensa-ataque era muy rápida. Entonces, creo que también estábamos en un mundo italiano donde la táctica defensiva es el gran emblema y trató de adaptarse por ese lado, me parece. ¿Te cuesta el jugador cuando va a Europa de alejarse vos encima de ni habla Boca, Estudiante, salió campeón? La adrenalina del hincha, la presión, todo eso es como que vas y decís, esto es otra cosa totalmente diferente. Sí. O porque también debe costar el tema de no vivir sin esa adrenalina o esa presión quizás. A ver, si bien Catania es el sur de Italia. El sur de Italia tiene muchísimas costumbres nuestras por nuestros abuelos y por la gente que ha emigrado. Exacto. Somos muy parecidos. Obviamente no sé si tienen la misma euforia, pero somos el sur de Italia es muy parecido al argentino. Sí, muy pasional. Sí. Ahora, cuando íbamos al norte, y sí, se notaba que era otro clima, otro ambiente. Bajaba mucho. Y sí. ¿Cómo era en Italia? Me imagino ir a jugar contra... no me imagino, lejísimo. Cuando fuiste a jugar contra el Milan, que tenía Ronaldinho, Beckham... No, hermoso. Uno cuando era chico, por lo menos en lo personal, me levantaba los domingos a la mañana, a las 11 de la mañana, a ver en Canal 9 el calcio italiano. Y después estar compitiendo en esa liga y enfrentarte a esos monstruos que uno admiraba desde chico, de la PlayStation, y tenerlo ahí... fue algo muy, muy lindo. A ver, cuando a mí hago un paréntesis, me tomo el atrevimiento de contar una mini anécdota. Cuando yo debuto con Catania un sábado con el Inter, en Catania, entro en el segundo tiempo y habré jugado, no sé, media hora, 25 minutos. Y en un momento cuando la pelota se va a un lateral y se para, viene Javier Zanetti a presentarse y a saludarme diciéndome: hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al fútbol italiano. Boludo, no lo podía creer. Obviamente me le tiré encima, le dije: dame la camiseta. Nada, a ver, esas cosas creo que tienen un valor para el jugador de fútbol en cuestión de códigos que es muy... creo que es digno de distinguir. Y por eso llegó donde llegó también el Pupi. Un genio. Y recién en el off nos contabas un poco una anécdota con Ronaldinho. Sí, con Ronaldinho cuando jugamos con el Milan en San Siro. Nada, el técnico me dice, viste, antes de empezar el partido: Pablo, mirá, hacete sentir de entrada porque si no la vamos a pasar mal. Sí, mister, quédese tranquilo, Sinisa Mihajlovic, de técnico. Sí. No, que le pegaba una poco. Sí, algo le pegaba a la pelota. Le pegaba poco. Nada, empieza el partido y bueno, lo voy a buscar y le empiezo a dar. Y la primera pelota que lo voy a buscar, el tipo mirando para otro lado hace así y me tira un caño. Pasa la pelota el caño, él no pasó. Pero pasa, FAU. Y digo, uy, la voy a pasar como el culo, dije. Bueno, y le empecé a meter, se iba para allá, le agarraba el pelo, le metía en le empecé a meter. Empezó a hacer un partido fastidioso. Entonces esa sonrisita que él tenía, viste, se empezó a desdibujar. Entonces termina el primer tiempo, 0-0, para nosotros sí, era campeón del mundo. Era la gloria. Nos vamos al vestuario y en el túnel siento que me hacen en el hombro, me doy media vuelta. Era Ronaldinho que se saca la remera, explotado, estaba todo tallado a mano. Entonces me tiro para atrás, digo: no, este boludo no me va a primerear a mí. Y me tiro para atrás, medio como que me pongo en guardia y me dice: no, pará. Yo te quiero regalar mi remera, pero por favor, Álvarez, no me pegues más. Y bueno, nada, la anécdota que la camiseta pegando después? Lo caía a patadas. ¿Y estaba Beckham ahí? Estaba Beckham, Pirlo, Nesta, Gattuso. Tenía un equipazo. Hay uno que te llamó mucho la atención, que capaz que decías,
sé que es bueno. Ibrahimovic. Ibrahimovic es una... No, aparte físico, me imagino. Ibrahimovic, cuando lo intenté o me acerqué a querer marcarlo, primero que era una roca y segundo era un tipo tan largo que me pisaba la pelota y la pelota estaba a 2 metros mío y entré con el brazo y no lo Nunca pude, nunca estuve ni cerca de agarrar la pelota y ni siquiera en las pelotas aéreas de ir arriba, perdí constantemente. Y después, recién veía, le ganaron al Inter de Mourinho que gana todo. Le ganamos al Inter en un Catania Inter de local, 3-1. Íbamos perdiendo 1-0. Sí. Y después desbordo yo, hace el gol Maxi, tiro el centro para que haga el gol Maxi. Y ahí lo empezamos a dar vuelta. Gol también de Mascara y de Martínez, el uruguayo. Y lo dimos vuelta y para nosotros haberle ganado al Inter, a ese Inter, campeón de todo, fue una revolución en la isla. Me parece que tenés una linda anécdota con el Mono, que era ayudante del Cholo ahí. Sí, con el Mono teníamos una anécdota que cuando llega viene un sapo así hinchado, gordo, y cuando terminábamos de entrenar él se quedaba, viste, en el gimnasio y se mataba a entrenar, entonces nosotros lo jodíamos. Y en un momento dado nos acercamos 3, 4 chicos y le decimos, bueno, vamos a hacer una cosa, si vos bajás, no sé, le habíamos puesto un número 20 y pico de kilos, nosotros te damos X guita. Dale. Lo que nosotros no sabíamos cuando apostamos eso, que el mono por la guita te come. Y loco, faltando una semana para que nos vayamos de vacaciones y demás, habíamos cumplido el objetivo, todo, nos llama a los 4 o 5, nos llevó a la balanza, se pesó, dio el peso y lo hizo así. Así cuando hizo así, tuvimos que ir a la billetera, callate la boca y ponela. Un genio. No, un genio, el mono un genio. Y te hago una pregunta capaz que es un poco futbolística y un poco social. Vos viviste en Italia la transición de Italia campeón del mundo a Italia quedar afuera en primera ronda y hoy no clasificar. ¿Sentís que hay algo social ahí? No, creo que también los futbolistas y el fútbol italiano ha cambiado. Yo me acuerdo, y esto no para desmerecer, que se sepa entender. Vos para llegar en un momento al Inter, al Milan, tenías que ser un jugador Juventus, tenías que ser un extraordinario. Y hoy el fútbol moderno, te das cuenta de que en un Inter y en un Milan y hasta incluso en una Juventus te puede llegar a jugar un jugador de un club de la media. Donde en mi época era algo Sí, impensado. hecho, y me parece que creo que va por ahí. De hecho, en la época tuya de Boca, Milan es una selección. Costa Kurt, Sidor, Pirlo. Bueno, yo Vida. los enfrenté a todos Claro. esos. Increíble. Y cuando decidís volver al fútbol argentino, ¿te encontrás con el mismo fútbol con el que te fuiste? No, me encuentro con un fútbol mucho más dinámico, un fútbol mucho más intenso, pero también creo que cuando yo llego al fútbol argentino, que agarro un central que la verdad con un entrenador con muchísimas ganas, con un entrenador que no podía ser objetivo porque el corazón Era más fuerte. Le era más fuerte por lo que significa para él central, nos termina absorbiendo e inculcando esa locura por central que nos termina contagiando y junto con la gente, con la dirigencia, el entrenador, los jugadores, ahí cuando te digo que cuando todo engrana se pelean por cosas importantes y peleas grandes objetivos. Y de hecho peleamos 2 Copas Argentina, fuimos protagonistas en el torneo local, fuimos protagonistas en la Copa Libertadores. La verdad el recuerdo que tengo para la gente de Central fue muy bueno. Y después en la parte ya sacando lo futbolístico, lo sentimental, cada vez que hablo de Central no puedo ser objetivo
porque Central ha estado en una época de mi vida personal donde presentó mucho respeto, mucha solidaridad para mí, para con mi familia, y sobre todo contención y amor. Y eso creo que va más allá de lo del fútbol. ¿Cómo es el Chacho el día a día? Porque tuvo éxito en Central. Un loco. Donde él aparte lo siente, es hincha, lo ama. Y después también tuvo éxito en Racing. Quizás no sé cómo trasladó ese sentimiento, porque viste, a veces hay técnicos que quizás en su lugar... es un loquito hermoso. Pero así cuando tenés los momentos de tranquilidad y de lucidez que tiene a la hora de entrenar y ser profesional, le tenés que dar el 100. Lo veo muy parecido en muchos aspectos a la forma de entrenar de Simeone, porque trabaja con esa intensidad de estar cerca del jugador, de gritarle todo el tiempo, que a mí en lo personal me encantaba. Y ese Central, cuando se va armando y van viendo jugadores, ¿se dan cuenta que va a pelear o se va armando en el durante? Porque también salen muchos chicos, sale Servi, sale Lo Celso. Mirá, nosotros potenciamos a muchísimos chicos, como Lo Celso, como Servi, como Montoya, como Salazar, como el Messi García. La verdad, muchos chicos del seno del club. Claro. Pero yo ya en la pretemporada veía algo, veía una química entre los jugadores, ese convencimiento a querer ser protagonista y querer ganar algo importante, y lo notaba ya desde el momento de la pretemporada. ¿Y qué te acordás de esa Copa Argentina con Boca? Que nos chorearon. Que me chorearon. Me recontra chorearon. No puedo decir otra cosa. ¿Cómo fue el vestuario de eso? ¿Te tanta bronca? No, fue un choreo a mano armada. Al referirme te usaste después, ¿no? Y si después de Ceballos, después de ese partido, tuvo 3 años sin dirigir. Tuvo 3, 4 años sin dirigir. No me lo crucé más. Después ya me retiré. Se dio la fuga. Me retiré. O sea, no tengo mucho para hablar de ese partido. Me chorearon esa y me chorearon la de River. Me cobraron un offside que no... Se habla mucho más la de Boca que la de River, pero los dos fueron... Pero la verdad fue un choreo. Pero bueno, a veces contra los poderosos es muy difícil. Central no tenía que salir campeón. Pero bueno, nada. Competimos y la gente no se olvida, y creo que me quedo con eso. Aparte te fue bien en los clásicos ahí. Siempre. ¿Cuántos jugaste? Y jugué 3. Gané 2 y empaté 1. Invicto te fuiste ahí. Sí, me fui de primera. La verdad, con los clásicos, impecable. ¿Y cómo es la gente con los clásicos? ¿Cómo es la previa, el post? Es una locura. La verdad, la gente de Rosario maneja una locura increíble, un aire, una atmósfera muy difícil de explicar, que no se vive en otras ciudades. La verdad, el clásico rosarino es bueno, yo te hablo de lo que me tocó vivir, es uno de los más difíciles del fútbol mundial, no solo el fútbol argentino. Claro. Y vos que sos un poquito calentón por lo que veo, ¿cómo te aguantaste cuando quedaron afuera contra Atlético Nacional en Colombia? Y cómo me quedé, primero que salí desgarrado. Ya terminaba el primer tiempo, que si no me desgarraba, esa copa no se nos va. Estoy convencido de eso. Pero bueno, nada. Y aparte tiene resultado y se quedan un contragolpe, faltando. No, terrible. Marco erra un gol sobre el final también. Pero bueno, todo se desvirtúa después cuando nos hacen el gol y le festejan en la cara a Sosa. ¿Vos dejaste el gol? No sé quién era el que hizo el gol, se armó un quilombo después. Por eso me acuerdo. Porque Muto se plantó, y cuando se plantó Muto salimos todas. Yo desgarrado salí. ¿Sabe cómo corría? ¿Sabe cómo corrí? Aparte tuvo una tajada esa, me acuerdo, de Armani. No, unas ganas de atajar tenía Armani ese día. Unas ganas de atajar tenía. Dale, Franco. Tanta gana quería atajar. Y el Chacho te usa en ese equipo en varios partidos como central.
Sí, a ver. ¿Habías jugado ya? Sí, jugué bastante en Italia, que jugábamos con línea de 3 y era stopper por derecha o stopper por izquierda. Al tener el manejo de ambos perfiles, nunca tuve ¿Problema de oso ese? complicaciones en posicionarme. Y poderle dar a un entrenador distinto tipo de alternativa está buenísimo, porque estas herramientas, volvemos atrás, que me dieron los formadores que tuve, permitieron que darle estas herramientas a los entrenadores de primera división que tuve, que me puedan utilizar en ambas posiciones. ¿Se puede disfrutar realmente del partido siendo defensor? ¿Lo disfrutás en el momento o Sí. es como decís, bueno, Yo en la cancha de Central, bueno, no puedo ser objetivo cuando hablo de Central, ¿no? Partamos de esa base. Sí. Pero en la cancha de Central los disfruté todos los partidos que jugué de local. el tema del ambiente, todo eso? No, todo, era increíble. ¿El amor Era te increíble. nace jugando ahí o ya lo tenías? No, el amor me nace ahí con ellos. O sea, es muy difícil a veces de explicar porque está relacionado a algo personal. Claro. Pero mi carrera, algo con Central iba a pasar porque yo debuto con 18 años en la cancha de Central. O sea, el camino nos iba a cruzar. Entonces siempre que tengo la posibilidad lo digo, porque es una ciudad que quiero mucho y un club que está siempre en mi corazón. Recién hablábamos del Partido Atlético Nacional y siempre surge esta pregunta, sobre todo en los que juegan amateurmente. ¿Por qué hay tanta diferencia entre local y visitante cuando los jugadores que juegan son los mismos? ¿Influye tanto el marco? Sí, influye el marco, influye también cómo separa el rival. En la Copa, por ejemplo, Libertadores, al ser un ida y vuelta, son partidos largos. Entonces, al ser partidos largos, lo tenés que preparar y no siempre lo preparás de la misma manera. Nosotros, por ejemplo, tratábamos de nos hacíamos muy fuerte de local y después cuando salíamos afuera sabíamos que en la parte defensiva era nuestra gran virtud. Y después de Central te toca venir a jugar a Racing. Si bien es un corto plazo, te fue especial con la gente porque tenés un buen recuerdo. Sí, a ver, lo de Racing, en mi carrera, bueno, la gente obviamente lo sabe, transitaba un momento muy difícil de mi vida privada, que bueno, eso llevó a que no tenga la continuidad que hubiese querido o el ritmo futbolístico que venía trayendo de Central. Pero bueno, nada, mucho respeto también, la gente de Racing, sabiendo lo que yo estaba viviendo y me ha acompañado. Yo traté de dar lo que pude. Lo que tenía para dar. Sí, lo que pude. Fueron 20 partidos, 15 partidos, no recuerdo muy bien, Claro. pero fue poquito. Me hubiese gustado, obviamente, jugar muchísimo más porque es un club súper grande, con muchísima historia. Pero bueno, son momentos que uno en la vida le toca pasar este tipo de adversidades. ¿Y tuviste la suerte de estar en algún clásico de Avellaneda? Sí, jugamos un clásico en Mar del Plata, muy lindo, ganamos por penales. Ah, medio talismansos. Sí, la verdad en los clásicos me Si quieren ganar un clásico, lleven la pava. me fue siempre muy bien. Boca River, Estudiantes Gimnasia, San Lorenzo Huracán. ¿San Lorenzo Huracán también jugaste? Sí, y Independiente Racing. Sí, lo clásico siempre me fue bien. por suerte. Y capaz ya te lo dijeron o no. ¿Sabés de alguien que haya jugado tantos clásicos como vos? No ¿Tanta sé. diferencia? O sea, No. 5 clásicos diferentes. No sé, pero. Te faltó ir a jugar a Córdoba. Sí, no, a Córdoba no llegamos, pero sí, la verdad, fui un privilegiado que me dio. Por lo que dice la gente, los 4 clásicos más importantes del país. La verdad, me siento un privilegiado de haber podido estar en tantos clásicos y esto es lo que me dio la carrera. Muy agradecido. Y para cerrar un poco, cuando vos
salís de Boca y mirás un poco para adelante, mejor dicho, desde la perspectiva de hoy mirás para atrás. ¿Quedás conforme con la carrera que tuviste? Sí, sí. Sí, la verdad hice una carrera muy linda. Obviamente no sé si hubiese querido cambiar algo, pero no reniego de eso y soy un convencido de que hice una gran carrera y estoy muy agradecido a esta profesión. De hecho tengo un tatuaje que es una pelota de fútbol y dice simplemente gracias, así que es un privilegio que me dio el fútbol de vivir de lo que amé siempre. Y te voy a un asterisco y vamos cerrando la nota. ¿Enfrentaste al Barcelona de Messi? ¿Cómo juega contra Messi y contra todas esas bestias? Y no lo podía hacer, no lo podía agarrar. ¿Y cómo te fue? Me fue mal, obvio, perdimos, hizo 2 goles el enano, pero aparte porque se enojó. ¿Viste? Cuando se enoja, nos pintó la cara. Cuando empieza el partido, teníamos un amigo en común, que le voy a hablar por eso, porque si no, no tenía forma de establecer una conversación. Y le digo, che, boludo, andá para el otro lado, porque si no la vamos a terminar pasando mal los dos. Te voy a tener que cagar a patada, no quiero, me vas a hacer pasar un vergüenza. Dale, andá para el otro lado. Bueno, dale, se caga de risa. Obviamente que antes le había pedido la camiseta. Se va para el otro lado. Pero me trajo a Alexis Sánchez, el lateral izquierdo era Adriano, Pedro. No sabés. Un equipo cagado de... Era el de Guardiola, era el Barcelona de Guardiola, que había ganado absolutamente todo. ¿Era muy distinto a los demás equipos que viste? Sí, volaban. Una sinfonía ese equipo. Sí, volaban, jugaban. La pelota no se levantaba del piso. Te das cuenta en los más mínimos detalles, en los controles, en la manera de ser vertical, de tener esa tenencia de pelota constante. Nos dieron un baile bárbaro. ¿Estás viendo el fútbol actual argentino? ¿Central? ¿Te gusta? Sí. Cuando a ver, la llegada de Ángel, de Paredes, de Acuña, de Montiel, no deja de jerarquizar al fútbol argentino, sobre todo. Muy contento por ellos, porque sé que han vuelto a lugares donde puede más el corazón que otra cosa, y también por el presente, porque la verdad son pibes que la están rompiendo y se adaptaron a un fútbol argentino que es muy difícil, pero bueno, tienen una calidad extraordinaria este tipo de jugadores. Bueno, Pablo, te agradecemos por haber venido. No, por favor. Y te pedimos perdón por el viaje y por hacerte sufrir un poquito de calor. ¡Uy, no! La estoy pasando, amigo. Hace un calor. De veranito. Te tenía que decir. Mal. Sí, porque estoy todo transpirado, entonces no lo podemos editar, pero bueno, nada. Estamos como el pollo. Le ponemos huevo. Muy bien. Bueno, le pedimos a la gente que se suscriba, que likee. Y bueno. Ahora le vamos a dar un regalito a Pablo de la gente de Sir Fausto, de Carlos, que nos acercó. Va a elegir ahora un producto de Sir Fausto, una cerita, lo que quiera, que sea para su cabello, que veo que tiene un look muy moderno, muy copado. Así que nada, eso y que se sigan uniendo a la página, a YouTube y a suscribirse y nada, nos estamos viendo en el próximo programa de... Pasa otro programa de charla de historia, amigo. Nos vemos. Hasta luego.